también soy partidario de no regatear un reconocimiento sin llegar a los extremos de algunos miembros del cuerpo diplomático que empezaron a vitorear al presidente en plena reunión y empezaron a cantar el himno nacional, como se sugería. Sí, no hay que regatear el reconocimiento al aparato de inteligencia y de seguridad y la participación de la ciudadanía que hizo una denuncia o un aviso a la autoridad para que ésta empezara a actuar. Ese sería un punto, pero el otro punto que a mí me gustaría tocar, que ustedes no han tocado, es lo que tenían que haber encontrado además del Chapo, y mucho antes que al Chapo. ¿Dónde están los negocios sucios del Chapo? ¿Dónde está la persecución de sus bienes, que son cuantiosísimos, como dice Forbes, y que él presume en esta entrevista que le hace Champagne y que se publica en Rolling Stone? Dice: soy el mayor vendedor de heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas y ricomambo, que se le faltó decir, ¿no? Y presume de que tiene una flota de aviones, de barcos, de camiones. Es un tipo de fortuna impresionante. El reporte de los Estados Unidos, de la Procuraduría de los Estados Unidos, dice que en los 50 estados de la Unión Americana tiene comercio de trasiego de droga el cártel del Pacífico. Y todo esto lo tienen que reportar la Procuraduría de Estados Unidos. ¿Por qué no lo han encontrado? ¿Por qué no han bloqueado? Porque bloquear las posibilidades de ganancias económicas, encontrar el lavado de dinero, los socios que están aquí en México y en otras partes del mundo, pero sobre todo los que están en México, que están lavando dinero del cártel más grande, es lo que tenían que haber encontrado, para poder encontrar y después encontrar a un hombre no tan poderoso como el que se pudo escapar haciendo un túnel u otros. Este es el tema que a mí me parece que sigue vigente, porque no se han encontrado las pistas, o no se han denunciado, a lo mejor ya las encontraron, pero se inundaría a tanta gente que a lo mejor eso es lo que está frenando la investigación sobre la fortuna. Por eso digo que la misión, claro que no se ha cumplido. Apenas se inicia la primera parte del primer capítulo de lo que tiene que ser una obra muy completa. Hablando de lo que tú decías, Francisco José, de las redes, en la entrevista con Sean Penn, el Chapo dice: me gustaría participar en la industria petrolera. Y luego nos informan que el Chapo dijo que empresas ya han tenido ligas con él, empresas petroleras. Grandes empresas. De estas que se ufana el gobierno mexicano de que ahora sí, ya llegaron, ya están aquí. Y dice en la entrevista, bueno, no ponemos los nombres, el Chapo pidió que no se pusieran los nombres, pero ahí deja ir un hilito. Imaginemos esto, las grandes empresas petroleras que ahora están, gracias a que se cambió la legislación petrolera durante este gobierno, dispuestas a entrar allí, y el Chapo dice: a mí me gustaría. Yo no sé si se dio cuenta de que el precio del petróleo se había venido abajo o no, pero bueno, otro punto interesante en esta entrevista es que la entrevista es la única que tenemos de lo que el Chapo piensa, es la o quiere decir. O quiere decir. Ya la habrán interrogado en 2 ocasiones y bastante más que en esta ocasión el Rolling Stones, pero hay un par de cosas que sí vale la pena insistir. Una es cuando señala, bueno, en donde yo crecí, en Badiraguato, en particular en el Rancho La Tuna, no había, y dice, no hay otra alternativa que la economía de la droga. Lo que se ha gastado y los gobiernos anteriores en la guerra contra las drogas pudo haber sido en otras circunstancias la mejor manera de hacer esta guerra, hubiera sido transformar esas regiones, que son las regiones de donde viene la droga, son las regiones pobres, Sinaloa, Guerrero, Michoacán,
ahí es donde se debía de haber hecho la guerra, pero está bien lo que el Chapo nos dice, no había otra, que lo desmientan, que digan, sí, sí hay otra, sí había, sí hay, sí habrá. Yo he escuchado esta interpretación y me gustó escuchar a creo que fue un senador, si no me equivoco, es Armando Ríos Peter, que se pregunta, bueno, ¿y por qué ese talento? Porque aparentemente el Chapo Guzmán es un hombre de un talento muy impresionante, o sea, de un IQ muy alto. ¿Por qué no puso al servicio de otro tipo de imperio esa gran inteligencia que tuvo? Tenemos casos de gente, claro, siempre son extraordinarios, de gente que sale de condiciones pues muy pobres y con cero oportunidades a hacer emporios que no caen precisamente dentro del crimen organizado. A mí la entrevista me parece de muy, muy bajo valor periodístico y este tipo de partes que tú mencionas también me parecen como un panegírico, ¿no? De una persona como el Chapo. Pero quería llamar la atención en esto de lo interno, porque nos queda poquito, es, por ejemplo, al 37%, hoy sale una encuesta muy interesante en Excelsior, al 37% el sentir es ninguno, nos dio igual. ¿Por qué? Además porque pensamos que 60% de los mexicanos piensan que se les va a volver a ir al Chapo. De ese tamaño, sí, tendrían que leer eso para ver por qué no pueden ser triunfalistas. Pero queda un minuto, así que Uy, me quedo con eso y ahí. habría muchísimo que decir. Coincido en la baja calidad del reportaje, pero allá aparecen pepitas de oro, soltadas aquí y allá. El PEN no es un periodista ni un analista, por tanto, lo que él hace es contarnos lo que sentía, Una historia lo que vivía, cómo lo vivió, pero entre las joyas que lanza y que explica un plano que ya no hay tiempo de explorar, él dice, cuando se preparaba para la entrevista, en México hay dos presidentes, Peña Nieto y el Chapo Guzmán. Y esa frase es tal vez una de las interpretaciones que deben haber enojado al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, como les dije, vamos a seguir con este tema, hacemos un corte y volvemos con ustedes.